Buenas noches. Esta es la presentación final del trabajo de legislación laboral elaborada por Edwin Alfredo Torres Martínez, el código 74856691, adscrito al SEAT de Yopal. Dentro de este trabajo, como primera medida, tenemos la historia del trabajo. Toda la historia del trabajo está resumida por las edades, por los tiempos que hemos pasado. Primero en Roma, el trabajo se veía como si fuera algo solo para esclavos y para las bestias. Para el hombre blanco esto no era bien debido, ya que él se tenía en cuenta que se creía que el ser blanco era un cúmulo de virtudes, por lo cual no era digno, o más bien no merecía trabajar. En la Edad Media ya cae el Imperio Romano, empiezan a surgir un bien social, el trabajo como un bien social. Entonces en la Edad Media nace el trabajo como un bien social. En la edad contemporánea ya empieza entonces la era industrial, en donde se necesitan trabajadores, se requieren trabajadores capacitados, y al mismo tiempo empiezan a haber accidentes, empiezan a haber marchas, empiezan a haber situaciones que permiten que el trabajo empiece a surgir como necesidad para el empleado y también para el empleador. El movimiento obrero se da del 801 al 851 y es donde está el boom entonces de los sindicatos, del derecho al trabajo y todas estas cosas que aún inclusive conocemos, porque pues esta historia no se ha acabado, falta arreglar mucho, y todo susceptible de mejoramiento. Entonces estamos en este preciso momento en eso. Seguimos adelante con el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acto. Muchos creen que el contrato de trabajo es un documento. No, el contrato de trabajo es un acto, porque usted lo puede hacer verbalmente. Verbalmente usted puede formalizar un contrato de trabajo con su empleador. Y este contrato de trabajo debe tener 3 cosas específicas, mínimas, que es la subordinación, quién le va a trabajar a quién, el dinero, cuánto le va a pagar, y el qué trabajo específicamente va a hacer. Esas cosas debe tener el contrato de trabajo especificadas para que se pueda cumplir a cabalidad. Seguimos con las obligaciones del trabajador, del empleador, perdón. Entonces, como primero establecemos que debe tener un reglamento interno de trabajo, y casi que es más para bien del empleador. Ahí estipula todas las reglas internas de la empresa que no estén estipuladas en la ley, porque pues la ley ya tiene demarcadas algunas obligaciones para los trabajadores, pero en este reglamento interno el empleador se asegura de escribir toda y cada una de las reglas que él quiere que se cumplan en su empresa, y debe colocarlo en un lugar visible donde todos puedan entenderlo, leerlo. Incluso en la inducción debe hacerlo leer y hacer firmar un formato donde conste que el empleado conoce el reglamento interno de trabajo. El comité de convivencia laboral es un método preventivo para prevenir acciones de violencia, de maltrato dentro de la organización empresarial.
Este comité de convivencia laboral es de ley. Toda empresa con mayor de 20 empleados debe tenerlo. Y deben haber 2 empleados nombrados por los mismos empleados y 2 empleados o representantes asignados por el empleador. En este comité se tratan única y exclusivamente los tratos de acoso laboral, ya sea de compañero a compañero, de jefe a subalterno o de subalternos a jefes, y está específicamente para que no haya ningún tipo de maltrato en la organización. El que sigue es el COPASO, el Comité Paritorio de Seguridad Ocupacional. Este comité se encarga única y exclusivamente de la salud ocupacional de la organización. También sus miembros se eligen democráticamente para los representantes de los trabajadores. Para los representantes del empleador, el jefe o gerente escoge sus representantes y los asigna para el trabajo. En este comité lo que se hace es evaluar, mirar cada una de las incongruencias que hayan en seguridad industrial, exclusivamente seguridad industrial. Ningún otro tema se puede tomar allí, como cosas de dinero, cosas de turnos, nada de eso. Solo comité de salud ocupacional, donde se trata temas con respecto a la dotación, con respecto al ambiente de trabajo, con respecto a las herramientas de trabajo. Todos estos temas se pueden tratar allá. También tengo la ARL, la aseguradora de riesgos laborales. Esta es una entidad, o son entidades que el gobierno creó para que las empresas recarguen la responsabilidad por cualquier accidente laboral o cualquier riesgo laboral. Esta se encargará de atenderlo, pero ellas también hacen seguimiento al cumplimiento de los estándares en seguridad industrial que debe tener la organización, la empresa. Para que una empresa se afilie a una ARL debe tener un gran sinnúmero de requisitos. Cuando los tenga, la ARL los recibe, lo afilia y le hace seguimiento anual mediante auditorías para comprobar que la empresa esté haciendo todo lo posible por mantener un ambiente de seguridad apto para todos los trabajadores, minimizando así el riesgo de accidentes. La Caja de Compensación Familiar es una entidad también que se encarga de recibir un porcentaje de los aportes que hace el empleador, para beneficio de las familias, de los hijos, de las esposas, de los hijos, los cuales reciben el subsidio familiar. Y en la familia en general, cuando van a un centro recreacional que tenga convenio con esta Caja de Compensación Familiar, van a recibir descuentos por pertenecer a ella. El otro punto que tenemos aquí son las pensiones. Las pensiones es otro punto muy interesante y muy importante en las obligaciones del empleador. El empleador debe pagar un porcentaje para pensiones y el trabajador otro porcentaje. Tenemos el siguiente punto, la EPS, pero les coloco una X encima debido a que el empleador ya no hace directamente ningún pago o porcentaje de pago por salud. Este ahora está específicamente destinado para el trabajador, y el empleador hace su aporte cuando, mediante la declaración anual que hace, paga el impuesto CREE. Aquí tenemos el impuesto CREE. Es un impuesto
que a partir del 1 de enero del 2003 empezó a funcionar. Y entonces, por decirlo así, la torta se repartió. Entonces ahora el empleador paga un impuesto general y ese impuesto general se divide, así como está aquí en la primera gráfica, aquí, donde el 8.5 es la salud que la da el empleador, el 2% es para el SENA, el 3% es para el ICBF, 4% es para las cajas de compensación familiar y el 12% para las pensiones. Entonces ahora lo que se hace es asegurar todo eso para que entonces ahora eso era lo que se hacía antes, pero ahora no, mira, con el impuesto claro ellos pagan un 16%, un 4% y un 12% de la propuesta, donde del porcentaje se le va a dar el 1.4, el gobierno va a recibir ese dinero y el 1.4 va a ir para el SENA. El ICBF en dinero son 2.26 billones, para recibir el 2.2 y la salud va a recibir el 4.4. Con eso lo que se hace es recaudar más dinero, como dice el gobierno, le quita a los más ricos para poner a la salud y darle a los más pobres. Aquí tenemos otro elemento muy importante para la legislación laboral. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una de las entidades que aportan más al desarrollo del país, porque es la que forma a los técnicos y tecnólogos que trabajan en este país. Y para esto tiene una modalidad muy especial, que es la modalidad de acompañamiento o apadrinamiento de un estudiante durante su etapa teórica y su etapa práctica. Sin embargo, también está la opción de que solo las empresas patrocinen la etapa práctica de los estudiantes SENAs y se les dice aprendices SENAs. Entonces estos aprendices SENAs, al terminar su etapa teórica, van a la empresa y empiezan a elaborar. Empiezan a elaborar y segundo, empiezan a formarse. Una experiencia, un aprendizaje práctico que es muy importante. Entonces, como reglamentación, cuando una persona entra como aprendiz en una empresa, la empresa debe pagarle común y corriente. ¿Y a qué me refiero con eso? Debe pagarle el 100% del salario mínimo, que es lo básico, y debe afiliarlo a salud común y corriente, como si fuera un trabajador normal. Eso, en cuanto a los estudios del Servicio Nacional de Aprendizaje. El SENA tiene un fondo especial, se llama el Fondo Emprender, para las personas emprendedoras, valga la redundancia, que tengan proyectos sostenibles. Este fondo paga el 100% del plan de negocios. Si usted, mediante ya pues unos filtros que hay de selección de proyectos, de exposición de proyectos, de afirmación de proyectos, entonces es una muy buena propuesta. Y también este fondo de emprender se trae del 4.4 que ahora va a recibir del impuesto del CRE. Este porcentaje con esta torta aquí es específicamente para decir que ahora el empleador no va a pagar directamente al SENA un aporte, sino que con el CRE el mismo gobierno lo coge y da su partida específicamente para el servicio de aprendizaje SENA. Como siguiente punto tenemos un formato de sueldo para especificar cómo debe ser. Entonces, si ustedes observan, tenemos aquí los devengados salariales y no salariales. El salarial entonces miramos y observemos que cada uno de los ítems están muy bien explicados y también están
la cantidad de horas muy bien especificadas. ¿Esto por qué? Porque es muy importante decirle al empleado cuánto le estoy pagando y de qué le estoy pagando ese dinero. Cuando un empleado observe, por ejemplo, que trabajó horas extras nocturnas ordinarias, trabajó 10 y en este caso, por ejemplo, le pagarán solo 2, él puede ir y hacer su respectivo reclamo porque no le están pagando como lo es. También podemos ver las deducciones. Entonces, como vemos, aporte del fondo de salud de empleado, aporte de pensión de empleado, el fondo de solidaridad pensional, retención en la fuente y la libranza. Vamos a hablar un poquito de la libranza más adelante. Entonces, como ustedes observan, el volante de pago está muy bien estructurado con todos los requisitos de ley. Por ejemplo, debe estar la fecha en que fue emitido, debe estar la RP a la que está afiliado el personaje, el cargo al que tiene la persona, el sueldo básico, la EPS, el fondo de pensiones y el código específicamente que tiene el empleado. Venimos ya a ver cosas específicas como la liquidación, las obligaciones y prohibiciones. Por ejemplo, los pagos deben ser en términos y oportunidad señalados. Cuando decíamos anteriormente del contrato de trabajo, entonces usted debe establecer que sus pagos se deben ser en los términos y oportunidad señalados. ¿Sí? Entonces, ¿en qué términos? A mí me va a pagar el 100% en dinero. Oportunidad señales, me hace el favor y me lo paga mensualmente. Punto final. Periodos iguales. Ahí no, el empleador no puede pagar una semana, después 2 semanas, después un mes. No. Se debe establecer una periodicidad de pagos, o mensual o quincenal. Pare de contar. Eso es de ley. Debe ser pagado en moneda legal vigente, prohibido en mercancías. No se puede pagar en mercancías. Hay algunos contratos donde se puede establecer que se pague en especie, pero no se puede pagar más del 50% en especie. Debe ser todo en dinero. Y si hay algún acuerdo, ese acuerdo se establece por una especie, por algún artículo especial en el que el trabajador esté de acuerdo a recibir. El empleador no puede obligar a recibir algo al empleado que no quiera recibir. El empleador no puede retener sin autorización del empleado o mandamiento judicial. El sueldo del empleado es intocable, a no ser que el mismo empleado le diga: por favor, descuénteme esto de la libranza y de una vez me lo paga el banco. O en su efecto que venga un juez y le diga: señor empleador, este personaje tiene unas demandas por alimentos de 3 hijos, entonces por favor me le descuenta esto y me le envía a estos 3 niños que son responsabilidad de él. Trámite de préstamos, crédito y libranza. Todas las empresas hacen ahora convenios con los bancos y ellos les sirven de fiador. Si ellos tienen sus trabajadores, le pueden brindar la seguridad al banco de que esta persona va a seguir trabajando y puede ayudarles a tramitar o les facilita el proceso para adquirir un préstamo y poder cumplir sus sueños, seguir adelante y forjándose una vida más cómoda. No se puede descontar si se afecta el salario mínimo legal vigente. Ahí hay un pelo a lo que acabamos de decir. Si usted se gana o si una persona se gana el salario mínimo, desafortunadamente no pueden sacar una libranza, afortunadamente, o se diría, no le pueden descontar ni embargar nada del sueldo. No es embargable el salario mínimo legal vigente. Si un banco viene porque tiene una deuda, usted tiene una deuda con el banco, él no le puede embargar ese sueldo porque ese sueldo es lo mínimo con que usted subsiste y subsiste su familia y sus hijos. Me pareció también importante colocar esto, la liquidación del trabajo extra suplementario. Entonces tengo los porcentajes a los que se debe pagar
La hora extra nocturna 25%, hora extra nocturna 75%, recargo nocturno 35%, domingos y festivos diarios 75%, domingos y festivos noche 75% más el 35% de recargo nocturno. Regímenes especiales, esto es algo importantísimo. Todos los trabajadores no tienen los mismos, no se pueden liquidar de la misma manera. Hay algunos trabajadores que tienen unos regímenes especiales, como su nombre lo indica. En este momento voy a hablar acerca de los niños. Los niños son supremamente importantes. Usted no puede recibir a trabajar un niño que sea menor de 14 años. Usted no puede meter a un niño a una mina a extraer carbón, a extraer algún tipo de material, no lo puede hacer. Usted debe pagarle el salario mínimo legal vigente o acorde a los salarios que usted paga a sus empleados, porque él está trabajando y si usted lo quiere en su empresa es porque presta un buen servicio. Las empleadas domésticas también tienen unos puntos especiales. También los acompañan los vigilantes. Esta es mi bibliografía. Como se observa. Entonces, profesora, muchísimas gracias por su atención. Aprendí mucho en este programa de legislación laboral. Muchas gracias por su instrucción, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por todas esas nuevas concepciones que tenemos acerca del trabajo.